Ellos no habían abandonado las cuestiones básicas de la doctrina, pero ese era el tope de su conocimiento doctrinal. Se quedaron ahí. Eso les habla de ¿qué palabra? Se quedaron estancados. Hermanos, la vida en Cristo es una vida de progreso. Cuando nosotros no estemos avanzando en un conocimiento más piadoso, más robusto de nuestro Señor, de su labor intercesora como sumo sacerdote, que es el contexto de esta carta y en particular de estos pasajes, debemos preocuparnos. Nadie está diciendo que estos temas, hermano, usted no entiende ese tema, eso no pasa nada, eso es lo más fácil. No, eran temas que revestían cierta complejidad, no vamos a negarlo. Pero después de tanto trascender, vivir en una iglesia donde habían recibido la sana palabra del Señor, ¿cómo era posible de que después de tanto tiempo no fuesen capaces de articular el punto? ¿Sí me comprenden, hermanos? Humildad les he pedido ya por tercera vez. Pregúntese si este es su caso. Pregunte si después de tantos años de vida cristiana usted de repente no es capaz de articular una doctrina elemental, un rudimento, un ABC de la fe cristiana, porque usted está estancado. No era, cuando Pablo dice entonces, hay mucho que decir al respecto de este tema y algunas cosas muy difíciles, no era que hubiese falla en la doctrina, eso lo tenemos claro. No era que hubiese falla en el maestro que enseñaba la doctrina, eso también lo tenemos claro. Y tampoco era para consuelo de los hermanos, y espero que también para consuelo vuestro, no era que los hermanos carecieran de la capacidad para entender la doctrina. El problema estaba en la condición espiritual de los hermanos. Ese era el problema. Cuando las doctrinas manan y fluyen desde el púlpito, como ese raudal de agua fresca que brota de la roca, hermanos, el problema no está en que el agua no nos refresque, está en nosotros, que teniéndola ahí no la aprovechamos. Usted nunca va a poder vivir la palabra de Dios si usted no entiende la palabra de Dios. Claro, estrictamente hablando lo sabemos. No vamos a poder vivir una vida conforme la doctrina divina si nosotros no tenemos la gracia divina, eso lo sabemos. Pero si nosotros escuchamos una doctrina y no comprendemos una doctrina, no vamos a poder vivir en obediencia a esa doctrina. Y Dios no dejó las doctrinas aquí ni para que ganásemos un debate, ni para que nos ensalzáramos o exaltáramos porque conozco aquella o esta otra doctrina. Dios reveló sus doctrinas para que las vivamos de manera piadosa para la gloria de su nombre. Hermanos, qué hermoso himno, ¿no es así? Tu palabra, Dios, a mí es un gran tesoro aquí, es un gran tesoro durante nuestro peregrinaje, un peregrinaje cargado de sinsabores, de dificultades, de tristezas, melancolías, preocupaciones. Y bueno, hermanos, vaya manera en la que Dios nos guía, nos aconseja, nos consuela por su palabra. Luego, hermanos, para todos los creyentes, la palabra de nuestro buen y gran Señor es un tesoro. Pero ese tesoro, mis amados hermanos, nosotros lo debemos aprender a valorar. Cuando alguien tiene un tesoro y no lo valora, pues hermanos, no lo invierte para provecho suyo. Nosotros tenemos un tesoro en la palabra, perlas grandísimas de inmenso valor en la palabra de nuestro Señor, y como cada día del Señor es una perla, permítanme hablarles de esta manera. Hermanos, tomemos por la fe esta perla que Dios tiene para usted en esta mañana. Nos sentamos al lado de hermanos y nos gozamos con los hermanos, pero esta palabra es para usted, como todas las demás, solo que quiero que la individualice y no caiga en la mentira de la palabra es para toda la iglesia y nosotros nos diluyamos entre la pluralidad. No, esta palabra es para toda la iglesia, tanto como lo es para usted
como individuo. Entonces, hermanos, en ese espíritu, vengamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy, y les pido que abran sus Biblias en el capítulo número 6 de Hebreos capítulo número 6, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en toda reverencia. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar los rudimentos de la doctrina. Eso es lo que dice el autor inspirado en el versículo 3. Si Dios en verdad lo permite, vamos a dejar los rudimentos de la doctrina, el ABC de la doctrina, las cosas básicas de la doctrina. Y a todas luces nosotros ya podemos dilucidar, ya podemos mirar cuál es el propósito del autor inspirado, como lo vamos a ver en un momento. Claro, había una dificultad, muchas entre los hermanos hebreos, pero una de esas dificultades era que los hermanos se habían quedado en las cuestiones básicas de la doctrina. Escúchese bien, ellos no habían abandonado las cuestiones básicas de la doctrina, pero ese era el tope de su conocimiento doctrinal. Se quedaron ahí. Eso les habla de qué verbo o de qué palabra. Se quedaron estancados. Hermanos, la vida en Cristo es una vida de progreso. Cuando nosotros no estemos avanzando en un conocimiento más piadoso, más robusto de nuestro Señor, de su labor intercesora como sumo sacerdote, que es el contexto de esta carta y en particular de estos pasajes, debemos preocuparnos. De la misma manera como nos preocupamos cuando un hijo que tiene fiebre no va mejorando con el paso de las horas, así también nosotros deberíamos inquietarnos un poquito si no estamos avanzando, si no estamos robusteciendo lo que nosotros conocemos de Cristo. Entonces, queda claro, hermanos, el autor inspirado no les está reprochando, no les está diciendo ustedes no conocen a Cristo o ustedes abandonaron las doctrinas básicas del cristianismo. No les está diciendo eso en ningún momento. Solo les está diciendo, como lo vamos a ver, ustedes se quedaron ahí. ¿Acaso eso es suficiente para el cristiano? ¿Acaso estas doctrinas básicas, que si bien de alguna manera son el fundamento del edificio, pero ¿acaso eso fue suficiente? Es una pregunta retórica. La respuesta es no, mis amados. Y eso es lo que trataremos de ver a lo largo de esta exposición. Y el título que tenemos, hermanos, es sencillo. Es el llamado divino para avanzar en el conocimiento de las doctrinas. Llamado divino para avanzar en el conocimiento de las doctrinas. Y yo les pido, mis amados hermanos, que nos presentemos hoy delante del Señor a escuchar su palabra con bastante humildad, con reverencia porque es Dios quien nos habla, y con humildad porque es Dios, claro, por medio del autor inspirado, advirtiéndonos de un peligro real y latente, no para el hermano recién convertido, sino para todos. Uno de los mayores errores que podemos cometer como iglesia, como hermanos, ya que tenemos experiencia caminando en el Señor, es despreciar las advertencias o pensar, esto no es para mí, esto es para aquel hermano. O comenzar a categorizar en la mente, esto es para los hermanos que no han avanzado mucho, yo ya estoy comiendo viandas. No, deje que la palabra le hable, no descalifique la palabra de antemano. Entonces, hermanos, acerquémonos con reverencia. Nosotros creemos, es Dios que nos está hablando, pero de igual modo acerquémonos con humildad. Recuerden de las advertencias para el alma, ¿sí se acuerdan? Bueno, ya Dios mediante, la próxima vez que nos reunamos a contemplar los siguientes versículos, vamos a ver la tercera advertencia para el alma. Entonces, hermanos, los creyentes somos sabios.
Los creyentes vemos el peligro y nos aguzamos. El incauto ve el peligro y piensa, no me va a pasar nada. Y ahí le llega el peligro. Estas advertencias son para todos, tanto como para aquel que profesa la fe de manera externa sin verdaderamente haber abrazado a Cristo, como para quienes, por la gracia del Señor, hemos abrazado a Cristo. Entonces, tengamos humildad, hermanos. Y la razón por la que yo les pido, les ruego que seamos humildes, es porque vamos a hacer una referencia particular. Recuerden que estamos en el contexto apropiado del libro de hermanos. Escúchese bien. Hermanos que después de 30 años escuchando palabra, todavía estaban en los fundamentos. 30 años. No 5 como usted lleva. No 15 como usted lleva. No 20. 30 años, hermanos. Porque la iglesia de Jerusalén nace justo después de la resurrección del Señor Jesucristo. Si bien no conocemos la fecha precisa, la resurrección ocurrió entre los años 30 y 33, debido a un desfase por allí en el conteo en los primeros años, 30 a 33. ¿Y cuándo fue escrita esta carta? Bueno, tampoco lo sabemos con precisión, pero esta carta, hermanos, es muy probable que haya sido escrita entre los años 60 y 65 después de Cristo. Entonces, haga la suma. ¿Cuántos años transcurrieron después de la formación de la iglesia en la localidad de Jerusalén y que ellos escuchan esta carta? Bueno, hermanos, a lo mínimo habían pasado 27 años, muy probablemente 30 o incluso más. Entonces no estamos frente a una congregación que no sabía dónde estaba parada. No estamos frente a una misión que apenas había acabado de escuchar la palabra hacía 2 semanas. Estamos frente, o este es el contexto, hermanos y profesantes en la misma congregación que habían estado escuchando la palabra por más de 30 años. 30 años, hermanos. 30 años en los que no faltó la sana doctrina. 30 años en los que el pastor era un hombre santo, hermanos. 30 años en los que escucharon de la boca de los mismos apóstoles las palabras, los dichos. Qué maravilla esto. Y las enseñanzas de Cristo. Las escuchaban a primera mano, como si ellos estuvieran diciendo, y cuando estuvimos andando por aquel desierto, nuestro Señor nos dijo tal y tal cosa, y quiso decir tal y tal otra. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¿No es así? 30 años, hermanos, con la sana doctrina brotando, manando desde el púlpito. 30 años en los que cuando surgían preguntas, ahí estaban aquellos que mejor las podrían responder. Entonces, hermanos, ¿hubo tiempo o no hubo tiempo? Claro, hermanos. Habiendo tenido, estamos teniendo en mente a los hermanos hebreos, principalmente a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, habiendo tenido suficiente tiempo para que abrazaran las doctrinas, para que vivieran las doctrinas, para que avanzaran en el conocimiento del Cristo de la que hablaban esas doctrinas, hermanos, aún muchos de esos hermanos permanecían en un estado de inmadurez doctrinal. ¿Sí me comprende eso? Pese a la calidad de la instrucción y pese al tiempo en el que llevaban escuchando la instrucción, habían hermanos en la iglesia de Jerusalén inmaduros doctrinalmente. Como nos va a decir el texto en unos momentos, incapaces de recibir enseñanzas más profundas y en este caso particular acerca del sacerdocio de Cristo. De ahí que, mis amados hermanos, en el versículo 11 les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero vamos a hablar de eso en un momento. Así que dejemos algo en claro, mis amados. Por eso les pedí humildad al comienzo de esta exposición. Porque Dios no lo está llamando a usted a conocer todas las doctrinas
a la perfección, porque eso no sería posible. Porque Dios no te está llamando, querido hermano y querida hermana, a ser un doctor o una doctora de la ley, ni un erudito. Dios no está llamando, de hecho, a todos los varones a que se hagan maestros. Bien dice el texto, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Es decir, no quieran muchos de ustedes enseñarle al pueblo de Dios cuando no están calificados para enseñar. Pero mis hermanos, es que Dios no nos pide estas cosas. Dios nos pide es que la palabra que escuchemos, las doctrinas que aprendamos, las vivamos. La vida cristiana es acerca de eso. Entonces, aquello a lo que Dios sí nos llama es a conocer la doctrina que se nos enseña en la iglesia. Porque una cosa es cierta, mis amados, y de la misma manera en la que no somos llamados a vivir nuestra fe de la manera menos esforzada posible, así también somos llamados a no quedarnos en los rudimentos básicos del cristianismo. ¿Sí me comprende lo que le digo? Esto es importante para su alma. Entonces no nos vamos a los extremos, al efecto péndulo del que hemos hablado. Dios no te está llamando a ser un maestro o una maestra. Dios te está llamando a que las doctrinas que escuches en la iglesia, tú las vivas tanto dentro como fuera de la iglesia. Así que, hermanos, descansamos en la soberanía de Dios, pero bien sabemos que usted y yo somos responsables delante de Él de lo que hacemos con la doctrina que emana desde el púlpito. Responsables, tal y como somos responsables con el tiempo que tenemos, que Él nos concede, tal y como somos responsables con las buenas cosas materiales que Él nos concede, así también usted y yo somos responsables con la doctrina que escuchamos. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, para que nos vamos adentrando en este asunto? ¿Cuál es el problema? Hermanos, el problema no tiene otro nombre sino negligencia. Ese es nuestro primer encabezado. El problema de la negligencia en la vida del creyente. Y ahora sí, vengamos al versículo número 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y lo segundo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y este es el porqué. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿De esto? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí, mis amados? ¿Qué es esto? Bueno, justo lo que está en el versículo antes. Miren que el versículo 10 termina y hablando de Cristo, que Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, lo que el autor inspirado nos está diciendo, o les está diciendo en primera instancia a los hermanos hebreos en el versículo 11, es, bueno, esa doctrina del sacerdocio de Jesucristo es una doctrina al respecto de la cual hay mucho que decir, pero es complicado hacerlo. Hay muchas cosas y muy importantes que él les tenía que explicar al respecto de la doctrina y que algunas de esas cosas eran difíciles de explicar. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Acaso había, hermanos, de repente una incapacidad en el maestro? No. Mira el texto y él nos va a explicar el por qué el autor inspirado está diciendo que habían cosas difíciles de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Tardos para oír. Entonces, no era que las doctrinas fueran difíciles de explicar. Esa no era la causa. No era que el maestro no fuese capaz de explicarla. Eran difíciles de entender para ellos como estudiantes porque se habían hecho tardos para oír.
tardos para oír. Y lo que en otras palabras el autor inspirado les quiere hacer saber es que, hermanos, estaban estancados, literal. El asunto del sacerdocio de Melquisedec es un tema avanzado, pero era uno que ellos ya deberían ser capaces de articular, mis amados hermanos, después de tantos años de la doctrina. Nadie está diciendo que estos temas, hermano, usted no entiende ese tema, eso no pasa nada, eso es lo más fácil. No, eran temas que revestían cierta complejidad, no vamos a negarlo. Pero después de tanto trascender, vivir en una iglesia donde habían recibido la sana palabra del Señor, ¿cómo era posible de que después de tanto tiempo no fuesen capaces de articular el punto? ¿Sí me comprenden, hermanos? Humildad les he pedido ya por tercera vez. Pregúntese si este es su caso. Pregunte si después de tantos años de vida cristiana, usted de repente no es capaz de articular una doctrina elemental, un rudimento, un ABC de la fe cristiana, porque usted está estancado. Se estancó. Entonces usted no entiende, y puede que ese sea el caso, no entiende, no porque la doctrina sea excesivamente difícil, o porque nadie la pueda explicar como usted quiere que se explique, sino porque usted está estancado, no entiende. Si no entendió lo más básico, no va a entender lo más complejo. Y este es un llamado de atención, un buen llamado de atención, un útil llamado de atención para que nosotros miremos las lecciones en este pasaje. Hermanos, y si hay algún tipo de estancamiento en nosotros, bueno, que por la gracia del Señor nosotros podamos movernos a resolver el asunto y, como dice el apóstol Pablo, y eso vamos a hacer. Vamos a dejar los rudimentos y vamos a avanzar en pos de lo que es más sólido. Pero primero tenemos que resolver nuestra falencia. Entonces lo que parece decirles el apóstol es: a ustedes, hermanos, podrá parecer que las cosas tocantes al sacerdocio de Melquisedec son demasiado elevadas, fuera del alcance del cristiano promedio, pero esto no es así. A ver, hermanos, despojémonos de la falsa creencia de que las doctrinas básicas son para toda la iglesia, pero las doctrinas complejas solamente son para los ancianos y maestros de la iglesia. Todas las doctrinas son para todos los creyentes. Y el pastor o el maestro no es el único responsable de conocer estas doctrinas y de vivir estas doctrinas para luego enseñar estas doctrinas, sino que ustedes también lo son. Usted es responsable delante del Señor. Entonces, vuelvo y le recuerdo. Hermanos, mire lo que dice el texto. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardos, ¿cierto? Usted recuerda cuando en el colegio nos decían: este es mucho dormido, y nos molestaba, dormido, o este es mucho lento. Esas cosas nos molestaban. Hermanos, que no nos moleste que la palabra nos llame ahora sí, si es el caso, porque ese es el contexto exacto de esta palabra o de la expresión tardos para oír. Esa expresión tardos para oír significa porque ustedes, hermanos, literalmente se han hecho holgazanes, literal, y de manera figurativa, peor aún, necios, tontos. Entonces, hermanos, no le disparen al mensajero. Estas son palabras inspiradas. Nosotros creemos en la revelación verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras, lo cual implica que creemos que toda la Escritura fue inspirada por Dios, en su palabra, en sus construcciones gramaticales. Y aquí el Señor está usando palabras fuertes para hablarle de manera fuerte a una congregación que se había contentado con el ABC y ahora, llevada después de 30 años, no puede construir ninguna palabra, porque aunque tenía el abecedario, no podía construir ninguna palabra. Entonces el mensaje es claro. Pablo les está diciendo: ustedes han sido descuidados con las doctrinas. ¿Han escuchado doctrina?
¿Han visto el ejemplo de una vida correcta a la luz de esas doctrinas? Porque, abro paréntesis, la doctrina verdadera da luz a una práctica aceptable para con Dios. Ellos habían visto eso, pero Pablo les está diciendo, pese a todas estas cosas, ustedes han sido holgazanes con la doctrina que ustedes han escuchado, que se les ha enseñado. Ustedes no han avanzado. Y por esa razón parece decirles el autor inspirado, para ustedes va a resultar más difícil de lo que debería ser enterarse o comprender este asunto del sacerdocio eterno de Melquisedec y de su relación con el sacerdocio de Cristo. Entonces el problema, repito, no era que hubiese falla en la doctrina o inhabilidad del maestro para explicar la doctrina, o esto, incluso para ánimo y consuelo de ustedes, mis amados, el problema no era que ellos fueran incapaces de comprenderla. Ojo con estas palabras. Se las repito con el deseo de que las interiorice si puede. No era, cuando Pablo dice entonces, hay mucho que decir al respecto de este tema y algunas cosas muy difíciles, no era que hubiese falla en la doctrina, eso lo tenemos claro. No era que hubiese falla en el maestro que enseñaba la doctrina, eso también lo tenemos claro. Y tampoco era, para consuelo de los hermanos, y espero que también para consuelo vuestro, no era, ustedes no pueden aprender la doctrina, ustedes no pueden entender la doctrina, ese no era el punto. No era que los hermanos carecieran de la capacidad para entender la doctrina. El problema estaba en la condición espiritual de los hermanos. Ese era el problema. El problema no era tanto un no puedo entender, sino el problema estaba en el corazón, mis amados. Cuando las doctrinas manan y fluyen desde el púlpito, como ese raudal de agua fresca que brota de la roca, hermanos, el problema no está en que el agua no nos refresque, está en nosotros, que teniéndola ahí no la aprovechamos. Ellos tenían mentes regeneradas, por la gracia del Señor les permitía entender doctrinas más sólidas y avanzadas. El problema yacía en que no habían ejercitado sus facultades espirituales en la verdad que ya conocían. Y claro, por esa negligencia se habían vuelto lentos para oír y torpes para discernir, hermanos. ¿Usted sí me entiende? ¿No es así? Si yo no abrazo, me deleito, agradezco y vivo de acuerdo con ese ABC de la doctrina cristiana, no vamos nunca a llegar al XYZ. Los niños de preescolar por años quedan patinando en las vocales y en la mi mamá me ama, mi papá me ama, mi mamá me mima, y nosotros no nos preocupamos por eso, nos gozamos porque están haciendo lo que a esa edad es normal. Pero yo le pregunto si a su edad espiritual es normal que usted todavía esté en los fundamentos. Esa es la pregunta que le quiero hacer. Entonces, mis amados, eso fue lo que sucedió con los hebreos de aquel entonces. Y eso es lo que sigue sucediendo con verdaderos creyentes, que por no haber ejercitado diligentemente su entendimiento en las verdades que habían recibido, que por no haber meditado en ellas, que por no haberlas estudiado a ellas, que por no haberse regocijado en ellas, que por no haberlas aplicado a sus vidas, se habían estancado. Y eso nos lleva al segundo encabezado, el estancamiento ya como consecuencia de ese abandono, de esa holgazanería o de ese desinterés por vivir la doctrina. Y este es el segundo título.
las consecuencias de la negligencia en la vida del creyente. Recuerden que estamos dentro del contexto de las doctrinas. Dios nos llama, ese es el título, a crecer o a avanzar más en el conocimiento de la doctrina. Bueno, déjenme decirles, no es un conocimiento meramente intelectual, ya lo hemos dicho 2 o 3 veces. Ese llamado no solamente es a abrazar las doctrinas y comprender las doctrinas, sino, y ese es el punto, a vivir las doctrinas. Y tengan paciencia un instante que ahorita les voy a ilustrar este punto un poquito de manera más clara. Entonces, versículo 12, ¿por qué? Piense que hay un paréntesis, pero porque después de tantos años, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, es como si dijera, y el colmo es que tengan necesidad después de tanto tiempo de leche y no de alimento sólido. Miren, hermanos, la imagen o una imagen que usted debe tener en cuenta es si es posible que una persona de 30 años de edad, se lo voy a poner de esta manera, esté tomando leche de fórmula. Se ve, la imagen mental es rarísima, extrañísima. Y yo creo que es lo que quiere decir el autor inspirado. Nosotros no somos niños recién nacidos, hermanos. Entendemos que los niños recién nacidos tengan que tomar su leche. Es lo prescrito, es lo natural, es lo más normal. Es de hecho lo que más les va a beneficiar. Pero después de tanto tiempo, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo tengamos que regresar a volver a explicar los rudimentos, la base de nuestra fe, porque ustedes simplemente no están preparados para atender cosas mayores? Entonces, hermanos, esa marcada incapacidad para instruir a otros, cuando hace mucho tiempo deberían estar enseñándole a otros en sus casas, qué sé yo, es la evidencia irrefutable de un desarrollo espiritual atrofiado, hermanos. Es como si el Señor les estuviera diciendo de nuevo, ustedes llevan años confesando la fe. Ustedes deberían estar explicando las profundidades que Dios ha revelado a los más jóvenes, o a sus amigos, o a sus parientes incrédulos. Y sin embargo, y ese es el punto, dice el autor, ustedes han sido tan negligentes en lo más básico, que ahora no solo pueden beneficiarse, no se pueden beneficiar de estas doctrinas que serían el ancla de sus almas, ni pueden hallar consuelo en ellas, sino que es necesario que regresen a repasar las doctrinas más elementales. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que doctrinas que estaban allí para ser el ancla de la fe de estos hermanos ahora no les sirvan para quedarse anclados en Cristo? Y esto lo vemos porque muchos habían desertado ya. Y esto lo vemos porque es muy probable, cuando uno analiza el contexto histórico del libro, es muy probable, hermanos, que estuvieran acongojados, abrumados, la presión, la persecución y todo lo demás. ¿Cómo es posible que ustedes estén, parece decirles, pues es una de las implicaciones del autor inspirado, cómo es posible que ustedes estén claudicando cuando ustedes tienen a Cristo? Es como si nunca se hubiesen aferrado a esa doctrina. ¿Cómo es posible eso? Hermanos, miren las implicaciones. El que no vive la doctrina no puede avanzar en el conocimiento de otras doctrinas. Ellos habían escuchado las doctrinas, pero no las habían abrazado, porque si las hubiesen abrazado, se habrían aferrado más a Cristo y no estuviesen claudicando. Hermanos, que estas cosas no nos pasen a nosotros, que nosotros podamos aprender por las buenas, en el sentido de que hoy podamos mirar lo que les sucedió a los hermanos hebreos y podamos comenzar a reparar esas estructuras que no están
firmes en nuestras vidas. Hoy es día de misericordia, mis amados hermanos. Rudimentos. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, ya lo hemos dicho en otros términos, esa palabra significa las cuestiones básicas, el ABC de la palabra de Dios. Las doctrinas, alguien podría decir que cada uno de nosotros aprendemos al comienzo cuando realmente el Señor nos salva. Rudimentos, la caída, uno podría decir, la caída del hombre en el pecado, el arrepentimiento, el juicio eterno, el sacrificio de nuestro Señor, claro, todas esas cosas. Hermanos, de hecho, si usted quiere ver de manera particular, y hoy no lo vamos a exponer, qué cuestiones son el rudimento de acuerdo con el apóstol Pablo, el autor inspirado, pues usted puede encontrar esos rudimentos en el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Usted ya los puede leer. Entonces, particularmente a esos rudimentos hace referencia el autor inspirado. Pero no es que, como les dije al comienzo, no es que el autor inspirado les esté diciendo a los hebreos, oigan, ustedes abandonaron los rudimentos. Si hubiesen abandonado los rudimentos, él les hubiese dicho de una vez, ustedes apostataron, no hay nada que hacer. Entonces no les está diciendo, ustedes abandonaron esos rudimentos, lo que sí les está diciendo fue que ustedes no han progresado a partir de esos rudimentos. Lo que les está diciendo es, esos rudimentos que son la base, el pilar de la vida práctica y doctrinal del cristiano, se quedó en eso, en pilares. Hermanos, en otros países no se ve esto tanto. No sé si de repente en Venezuela, pero aquí en Colombia se ve mucho esto. Obras comenzadas que nunca nadie termina. Echaron los fundamentos, pero no terminaron de edificar sobre esos fundamentos. Hermanos, nuestras vidas no pueden ser obras sin terminar. Y no me esgrima usted, es que Dios completará la buena obra en mí. Claro, eso es una promesa, pero somos responsables, hermanos, de nuestra sobreedificación, primero abrazando y viviendo esos rudimentos, hermanos. De la misma manera que cuando una obra se va tardando mucho tiempo en completarse, así nosotros deberíamos no inquietarnos, pero sí, hermanos, de repente ocuparnos con una mayor diligencia en por qué no estamos avanzando después de tantos años como deberíamos estar avanzando. Este es un llamado de Dios para el cristiano que tiene 24 años como para el cristiano que tiene 70. No importa, el llamado es de Dios para todo su pueblo. Entonces, hermanos, repito, no es que ellos hayan despreciado esas verdades, no es así, sino que su negligencia había hecho que perdieran la capacidad de sostenerse en ellas como una base para edificar algo mayor, hermanos. Aquellos rudimentos que deberían haber servido como punto de partida para un crecimiento espiritual se habían convertido en el límite. No había avance. ¿Y por qué, hermanos? Y aquí viene algo importante. Porque el progreso espiritual de un creyente no depende de aprender una doctrina y luego otra y luego otra. Recuerden, no nos vamos para ese extremo. No nos vamos para el extremo de no necesito aprender doctrina. La justificación en fe es todo lo que yo necesito saber. Pero tampoco nos vamos para el otro extremo de, bueno, mi crecimiento espiritual depende de cuánta doctrina conozco. Hermanos, el progreso espiritual de su alma sí depende de la gracia de Dios, pero también es su responsabilidad, uno, escuchar la palabra de Dios.
2, entender la palabra de Dios. Usted nunca va a poder vivir la palabra de Dios si usted no entiende la palabra de Dios. Claro, estrictamente hablando lo sabemos. No vamos a poder vivir una vida conforme la doctrina divina si nosotros no tenemos la gracia divina. Eso lo sabemos. Pero si nosotros escuchamos una doctrina y no comprendemos una doctrina, no vamos a poder vivir en obediencia a esa doctrina. Y Dios no dejó las doctrinas aquí ni para que ganásemos un debate, ni para que nos ensalzáramos o exaltáramos porque conozco aquella o esta otra doctrina. Dios reveló sus doctrinas para que las vivamos de manera piadosa para la gloria de su nombre. Hermanos, necesitamos tanto la doctrina como la práctica. No podemos hablar de una práctica bien intencionada que agrade a Dios si no está fundamentada en una doctrina bíblica. Pero también el otro lado de la moneda nos da el siguiente mensaje: no podemos vivir de una manera agradable al Señor si no tenemos eso. Pero tampoco, hermanos, podemos hacer lo opuesto: tener las doctrinas y no vivirlas. Entonces, hermanos, debemos cerciorarnos de escuchar la palabra. Por eso les pedí atención, escuchar la palabra. Debemos pedirle al Señor que su Espíritu nos ilumine para comprender la palabra. Cuando yo escucho la palabra y comprendo la palabra, hay una cosa que brota de inmediato y es gozo. Siempre cuando entendemos una doctrina, nuestro corazón se llena de gozo. Entonces miren el proceso. Señor, permite que yo le dé prioridad a tu palabra. Envía a tu Espíritu para que yo comprenda tu palabra. Gracias por el gozo que le has dado a mi corazón al comprender tu palabra. Pero también, hermanos, a vivirla, porque ¿saben qué es vivir la doctrina? Precisamente eso: escuchar la doctrina, comprender la doctrina, gozarse en la doctrina, alabar a Dios por la doctrina y, entre tanto sea posible, enseñarle a otros esa doctrina. Eso es vivir la palabra, hermanos. Quiero que pensemos en un jovencito. En un jovencito que no ha vivido lo suficiente para tomar decisiones de peso. ¿Cómo lo llamamos? Queriendo tomar decisiones y no ha vivido nada, no tiene la experiencia. Le decimos inmaduro, ¿no es así? Muchachito inmaduro, no ha vivido mucho, no tiene la experiencia ni el conocimiento. Bueno, hermanos, casi que el texto, hermanos, en cierto modo está llamando inmaduros a quienes no habían vivido en las doctrinas. La madurez cristiana, según este pasaje, entonces no se mide por cuánto una persona sabe, sino por cuánto ha sido moldeada por la verdad que sabe. Porque, mis hermanos, las doctrinas del Evangelio, repito, no fueron dadas solo para ser entendidas, sino para ser usadas, aplicadas, para sujetar nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra conducta a ellas. Yo quiero que ustedes me entiendan, hermanos, y puede sonar un poquito extremista, pero no lo es. Yo le pido que si usted no entiende lo que le voy a decir a continuación, me dé una llamada o me escriba un mensaje, me pide que le amplíe la explicación. Pero no vamos a poder avanzar en el crecimiento espiritual si somos negligentes con el conocimiento de la doctrina o si conocemos la doctrina y no la vivimos. Pues todo aquel que no vive la verdad que conoce, pronto descubrirá que su mente se vuelve perezosa para aprender verdades que aún no conoce. Pastor, ¿qué significa eso? Póngalo de esta manera. Hay una persona, un hermano, que escucha la doctrina, que entiende la doctrina, pero que no la vive.
que, por ejemplo, conoce la eficacia de la intercesión de Cristo a favor del creyente. Y cuando llega la persecución, se desmorona, se deslíe, aunque sabía la doctrina de que estamos seguros en Cristo, llegó la persecución y no vivió la doctrina. ¿Sí me comprenden la diferencia entre conocer la doctrina y vivir la doctrina? Son dos cosas que deben ir tomadas de la mano, hermanos. Entonces, decimos que no vamos a crecer espiritualmente, hermanos, si no avanzamos tanto en el conocimiento de la doctrina como en la práctica de la doctrina. Y hermanos, si usted me pregunta a mí, yo creo que esa fue una de las fallas notables entre los hermanos hebreos. ¿Qué beneficios trae esto? Bueno, podríamos hablar mucho, mis hermanos, pero aquellos creyentes que han aprendido a aplicar continuamente la verdad que conocen, bueno, estas personas, hermanos, ejercítense de manera continua en lo poco o en lo mucho que conocen. Jamás diga, yo voy a esperar a tener más conocimiento para entonces comenzar a hacer esto o aquello otro. Le estoy exhortando a que aplique, a que viva, a que haga un ejercicio continuo de lo poco que sabe, si es que ha escuchado poca doctrina, o de lo mucho que sabe. Porque las personas que hacen eso, que conocen lo que Dios revela y que viven de acuerdo a lo que Dios revela, no son fácilmente arrastradas por el error. Las personas que practican lo que creen no son gobernados por sus emociones, no son guiados por la opinión de hombres, ni ceden a la presión de los hombres. El punto es claro, mis hermanos. Dios les llama la atención a los hermanos por el bien de sus almas, tanto como yo trato de hacer lo mismo en esta mañana. Por el bien de sus almas les ruego, no sean negligentes con las doctrinas. Entienda, ya se lo he dicho y no se lo voy a volver a repetir, a lo que Dios no lo está llamando, pero tenga claro a lo que Dios sí lo está llamando. Entienda que Dios no le está diciendo, mañana a las 8 tiene que recitar las doctrinas al pie de la letra. No, Dios le está diciendo, lo que escuche de doctrina, vívalo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, mis hermanos. Vuelvo y repito para que, hermanos, no se canse, pero conocían los rudimentos, pero no vivían de acuerdo con las implicaciones de esos rudimentos. Por eso a muchos de los hebreos ahora les tocaba repetir el año, espiritualmente hablando. Les tocaba repetir el año. ¿Por qué? Porque en lugar de avanzar hacia la madurez de una fe que se reflejara en una vida afianzada en Cristo, ahora estaban atascados en lo elemental. Y por eso tenían que regresar, hermanos, a los primeros rudimentos, hermanos. Porque el que no está firme en las cuestiones básicas reveladas por Dios, hermanos, no va a vivir una vida plena delante de Dios. Recuerde lo que le dije al principio, ¿se acuerda? De la misma manera como Dios nos llama a ser cristianos esforzados, así también Dios nos llama a ser cristianos de conocimiento. No caigamos ante el error, es que el conocimiento envanece. Claro, el conocimiento envanece al impío, pero al verdadero cristiano, el conocimiento de las doctrinas, de lo revelado por el Señor, le da las herramientas, es el punto de apoyo para que comience a vivir una vida que honra a Dios. El conocimiento envanece, claro, el conocimiento envanece al orgulloso, pero el conocimiento a nosotros, al pueblo de Dios, nos debe humillar delante del Señor. Claro, el conocimiento envanece al que no lo está poniendo en práctica. Y ese es el punto. Pidámosle al Señor, hermanos, que abra nuestro entendimiento. Usted no es una persona que tiene algún desafío o alguna discapacidad, no entre los aquí presentes.
Muchos de ustedes son personas con profesión, carreras, especializaciones, maestrías, y otros no lo somos. Bueno, no importa, a todos nos llama por igual a conocer más doctrina, porque entre más conozcamos la doctrina, más debemos vivir de acuerdo a esa doctrina. Por eso el autor inspirado, vuelvo y repito, versículo 12, es que ustedes ya deberían ser maestros, ustedes ya deberían estar enseñando, ustedes deberían articular de una manera mucho más fluida esas doctrinas, pero ha pasado tanto tiempo y no lo han hecho. Ahora tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son las cosas básicas del cristianismo. Y luego dice, es más, es como si dijese, habéis llegado a ser tales que os semejáis a un niño que solamente puede recibir las cosas más básicas. Estancamiento espiritual a causa de negligencia. Hermanos queridos, me muevo hacia la conclusión diciendo, la diferencia entre la inmadurez espiritual y la madurez, entonces no está simplemente en cuánta doctrina conoce una persona, sino en cuánto ha ejercitado su alma en la doctrina que conoce. Yo no sé si ustedes conocen, pero de repente algunos tuvimos la oportunidad de conocer en algún momento de nuestras vidas a personas que te podían recitar las doctrinas, personas duchas en doctrinas, personas que las sabían elaborar de una manera increíble y seguían siendo personas inmaduras en la fe porque lo que hablaban no lo vivían, porque lo que predicaban no lo practicaban. Y ese es el llamado de Dios para todos nosotros, mis hermanos queridos. Es un llamado a crecer en el conocimiento de las doctrinas, pero a vivir a medida que se van conociendo las doctrinas. Entonces, la madurez a la que somos llamados no viene solo por oír la verdad, sino que viene por el uso de esa verdad. No viene, repito, solo por aprender doctrina, sino por aplicarla, por meditarla, por vivirla y por probarla en medio de las pruebas y aflicciones. Hermano, solamente respóndame, ¿en qué otro momento de nuestras vidas podemos poner a prueba las doctrinas o la doctrina de la seguridad de los santos? Cuando dudamos de la salvación o cuando le fallamos al Señor, ese es el momento para ponerla en marcha. ¿En qué momento, hermanos, podemos regocijarnos o podemos anclar nuestras almas a la verdad del Señor de que estamos seguros en Él? ¿No es cuando somos perseguidos? Lo que les estoy diciendo, hermanos, es que no importa tener la doctrina, si cuando llegue el momento no la practico, si yo no la vivo, de nada sirve, no he avanzado, soy un inmaduro y todavía necesito regresar a esos rudimentos. Entonces, ¿estamos, hermanos, preparados para conocer más? ¿Queremos conocer más? La pregunta no fue esa. ¿Estamos preparados para conocer más? Ocupémonos de esto primero. Afirme su fe en las verdades que ya entiende. Vuelvo y le repito. Afirme su fe en las verdades que ya entiende. Trate de determinar con qué verdades reveladas tiene alguna dificultad y pídale a los ancianos que le ayuden, que le recomienden una buena literatura. Lo que le estoy diciendo es nunca aprenda a convivir con la ignorancia. Nunca esté satisfecho por ser un ignorante. El pueblo de Dios es todos los días llamado a conocer más de la grandeza, hermosura y suficiencia de la obra de Cristo. No se quede con la base de la fe y del arrepentimiento. Afirme su fe en las verdades que ya entiende. Pastor, de repente yo tengo alguna dificultad, y no porque no lo crea, sino de repente porque no entiendo muy bien el asunto del pacto de gracia. Bueno, o yo se lo explico, o nuestro anciano se lo explica,
o le recomendamos una buena literatura para que se fortalezca. Pero no conviva con la ignorancia. No conviva con la ignorancia. Tercer lugar, sujete su vida, conforme su vida a la palabra que ya conoce. Entonces, ¿sabe usted qué es la fe? Bueno, ahora propóngase en el Espíritu a vivir con fe. ¿Conoce usted el asunto? Estamos hablando de los rudimentos, ¿no es así? ¿Conoce usted la doctrina del bautismo? Entonces propóngase a vivir como cuando salió de las aguas. ¿Conoce usted la doctrina del juicio eterno? Entonces propóngase a vivir santamente. Eso es vivir la doctrina, mis amados. ¿Conoce usted la doctrina? Lo dice Pablo. ¿Conoce usted la doctrina del arrepentimiento de obras muertas? Entonces pídale al Señor la gracia para vivir arrepentido constantemente de esas obras muertas. Entonces la doctrina no solamente es para ponerla debajo del brazo, es para vivirla. Si usted la pone debajo del brazo y no la vive, malo. Pero si usted vive una vida que no es conforme a la doctrina, también es malo. Porque una vida que no se conforme a la palabra de Dios, por muy bien intencionada que sea, no es agradable a Dios. ¿Sí me comprende eso, hermano? Esto es importante. Entonces, afirme su fe en las verdades que entiende. Haga una lista, si quiere, de las verdades en las que necesita fortalecerse. Ordene o sujete o conforme su vida de acuerdo a esas verdades. Procure descansar en las promesas que ya tiene. ¿Por qué? Porque solo haciendo esto, hermanos, vamos a ir madurando. Solo así probaremos que estamos preparados para seguir avanzando en el conocimiento de las doctrinas más profundas del Evangelio. Porque una cosa es cierta: Dios no nos va a conducir a mayores profundidades a quienes después de tanto tiempo aún no sabemos nadar en la orilla. Dios no nos va a dar más riquezas en el conocimiento de Cristo a quienes aún después de tanto tiempo, aún de repente no se han aferrado, ni descansado, ni confiado plenamente en Cristo. Entonces, no codiciemos las doctrinas elevadas hasta que con una limpia conciencia estemos firmes, convencidos y viviendo las doctrinas básicas reveladas. El Señor nos ayude en todo esto, mis amados hermanos, y los dejo con esa buena actitud del apóstol Pablo. Y eso haremos. Versículo 3. Si Dios en verdad lo permite, eso vamos a hacer. Y lo mismo les digo a ustedes, hermanos, hagamos eso. Estoy convencido de que Dios lo va a permitir, porque estas cosas lo honran a Él y son de beneficio para cada uno de nosotros. Vengamos pues delante del Señor en toda humildad, pero con la buena disposición de comenzar a reparar aquellas cosas que no han estado bien en nuestra estructura doctrinal. ¿Entiende algo? Aférrese a eso. ¿No entiende algo? No conviva ignorando eso. El Señor nos bendiga, mis amados. Espero que estas palabras cortas hayan sido de bendición alguna para su alma.